adecuado y estas personas viven arrastrando un diagnóstico que no le corresponde o sin diagnóstico. Son los pacientes que llegan a nuestro consultorio que han visitado todos los gastroenterólogos del país y fuera del país y entonces no tienen un diagnóstico. Pero a partir de hoy yo le voy a vender la idea de que a estos pacientes sí podemos darle un diagnóstico y sacarlo de ese grupo de enfermedades que no tienen dolientes. O sea, esto no es una enfermedad común y corriente, es una enfermedad que está marcando una pauta y que dice que es una enfermedad única y extraordinaria, como dice el cliché, que nosotros obligatoriamente tenemos que ponerle atención y buscarla activamente, porque no la diagnosticamos, porque no la buscamos. Pero pienso que a partir de hoy vamos a buscarla y vamos a encontrarla. Si buscamos, por ejemplo, en PubMed, en la colitis eosinofílicas, encontramos, por ejemplo, que este año solamente se han hecho 59 trabajos sobre esta condición, o sea, han aparecido 59 trabajos, mientras que en todas las enfermedades y en todo lo que se ha presentado aquí, aparecen miles y miles de trabajos. Por aquí, este año solamente han aparecido 59. Y en la epidemiología, a diferencia, fíjense que ya comienza a diferenciarse de las otras condiciones eosinofílicas que afectan el tubo digestivo. O sea, la esofagitis eosinofílica, que es la que más conocemos, es más frecuentemente en hombres que en mujeres. Este es más frecuente en mujeres que en hombres. Se puede aparecer a cualquier edad, de niños hasta personas de 80 y pico de años. Se relaciona con condiciones atópicas en más de un 60%. Y esto es importante a la hora de tú decidir qué vas a hacer con un paciente que tú tienes para hacerle una endoscopía o hacer una colonoscopía y tú no sabes si barajar este diagnóstico con ese enfermo. La prevalencia en Estados Unidos se ha dicho de 2.3 a 3.3 por 100.000 habitantes. Eso es lo que se dice en Estados Unidos, pero lo que se está viendo es muy diferente. O sea, hay más colitis eosinofílica y hay más pacientes que necesitan un diagnóstico, porque la mayoría generalmente se van a atrasar para hacer el diagnóstico mínimo unos 5 años. Y al igual que como ocurre con la esofagitis eosinofílica, que es la extrapolación que se hace, porque la esofagitis se ha estudiado más importantemente, entonces generalmente se toman los datos y las investigaciones de la esofagitis eosinofílica y se trata de llegar a una conclusión, porque hay mucha divergencia, hay mucha controversia en lo que estudian tanto los patólogos como los gastros que estudian la colitis ulcerativa sobre la enfermedad. Entonces tomamos como patrón lo que se ha dicho sobre la esofagitis eosinofílica. Esta se ha clasificado, yendo ya a detalles, en primaria y secundaria. La primaria, como dice su nombre, es aquella que primariamente acumula eosinófilos a nivel del colon, y secundaria es aquella que acumula esos eosinófilos además de en el colon, en otras partes del tubo digestivo. Entonces, eso para que tengamos una idea. Entonces, que también nosotros hemos investigado es que la fisiopatología de la colitis eosinofílica, los mismos alergenos alimentarios que se asocian con otras condiciones eosinofílicas también son válidos para la colitis eosinofílica, y vemos que estos alimentos que los pacientes nunca le hacen caso cuando tú le hablas de ellos y cuando le hablas de dieta, son los que más se han asociado también con la colitis eosinofílica, aparte de otros alergenos, incluyendo los aeroalergenos. Entonces, estos alergenos comunes alimentarios van a producir una activación de 3 líneas celulares, que las principales, como dice ahí, son los mastocitos, los linfocitos de tipo Th2 y obviamente los eosinófilos, que son el bandido de la película. Entonces, estos van a ser estimulados, van a ser activados por el antígeno en un paciente que es
genéticamente predispuesto a desarrollar esta condición. Entonces, ese eosinófilo va a producir, como vemos ahí en las imágenes, una serie de citoquinas, de productos que dependen directamente de él y otros que dependen directamente de los gránulos que tiene el eosinófilo, y que entre ellos tenemos las proteínas catiónicas, que van a ser la encargada inicialmente del daño celular, pero producen citoquinas, productos derivados del ácido araquidónico, como vemos ahí, neurotransmisores, y también generan radicales libres de oxígenos, radicales libres de hidrógeno y de nitrógeno. O sea, todo eso es generado por el eosinófilo activado. Entonces nosotros nos encontramos en el consultorio con un paciente que lleva, o con pacientes que van con una constelación de síntomas que se nos parecen mucho a los diagnósticos usuales que tenemos en una persona que llega con un problema digestivo bajo. Y vemos síntomas de diarrea alterno con estreñimiento, de sangrado en las heces, náusea y vómito, dolor abdominal, pérdida de peso. Y algo que ustedes van a notar que aquí se multiplica frecuentemente en el paciente es que un enfermo que nos llega con los signos y síntomas del intestino irritable, o sea, tiene diarrea alterno con estreñimiento, tiene dolor abdominal, tiene distensión, pero no responde al tratamiento médico convencional, y además es una condición que frecuentemente se relaciona con atopia. O sea, el paciente tiene esa sintomatología, no responde al tratamiento, pero tiene el antecedente de asma, de rinitis, de sinusitis, de eczema, de lesiones en la piel, de historia de intolerancia a la lactosa, de historia de intolerancia a la leche. Entonces, eso nos debe prender el bombillito de que probablemente estemos en un paciente que podría tener esta condición, y que nos obliga a plantearnos tomar las biopsias adecuadas. Entonces, en este caso hay que tener un alto índice de sospecha, porque esta condición se encuentra sumergida debajo de todos esos diagnósticos que barajamos continuamente en la práctica clínica. O sea, a veces nos confundimos, pero son tantos diagnósticos y esta sintomatología encaja con todo lo que hemos visto, pero tenemos que tener el alto índice de sospecha porque los síntomas son inespecíficos y son muy variables en los pacientes que nosotros encontramos con estas condiciones. Y tenemos que sentarnos con el patólogo cuando tomamos la biopsia y decirle que nos cuente bien los eosinófilos, porque es un problema de contabilidad. O sea, si tiene un eosinófilo menos que el otro, como dice un amigo mío, la esposa de él, cuando le indican gotas, ella echa 10 gotas y se le pasa una, la cuenta de nuevo. Eso mismo pasa con el conteo de los eosinófilos. Hay que contarlo bien, porque de eso depende el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticar al paciente con una colitis eosinofílica? Tenemos pruebas cutáneas que son muy inespecíficas, por eso no vamos a perder tiempo en eso, difícilmente reproducible. Tenemos análisis de laboratorio, que voy a comenzar de atrás para adelante, que también nos pueden ayudar, porque estos enfermos van a tener eosinofilia. Por un lado, van a tener aumento de la PCR, de la calprotectina también, para confundir más el problema con la enfermedad inflamatoria intestinal, y entonces sangre oculta positiva. Entonces, todos esos análisis pueden también estar elevados y confundirnos quizás con una enfermedad inflamatoria intestinal, pero cuando hacemos la colonoscopía, entonces ya podemos pasar a un segundo plano. Entonces, recordamos que cuando tenemos un paciente que sospechamos esto y hacemos una endoscopía, entonces debemos tomar biopsia. La biopsia en el tubo digestivo alto, ya la hemos discutido, es la regla del 4. Tomamos 4 biopsias arriba, abajo, 4 en el estómago, 4 en el duodeno. Pero como a nosotros lo que nos compete es el colon, entonces también, si sospechamos que tiene una colitis eosinofílica, debemos tomar las biopsias del colon siguiendo las reglas del 4, o sea, 4 del lado derecho, 4 del lado del
4 del transverso y 4 en la parte izquierda. Entonces, con eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Hay que recordar que el tubo digestivo está sembrado normalmente de eosinófilos, y si repasamos la anatomía, vemos que en el esófago no hay eosinófilos, hay 10 en el estómago, hay 20 como máximo en el duodeno y 30, por debajo de 30 en el colon. Entonces, hay mucha discrepancia también en establecer cuáles son los límites desde el punto de vista del conteo. Y algunos dicen que el conteo debe ser más de 100 del lado derecho y más de 85 del lado izquierdo y 65 del recto sigmoideo. Pero hay otros que dicen, otros patólogos, porque hay mucha diferencia entre un patólogo y otro, de que en cualquier segmento del colon que encontremos más de 40 eosinófilos, entonces ya podemos tener el diagnóstico de la enfermedad. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con estas enfermedades que hemos mencionado y debemos agregar ahí los parásitos que no están puestos y algunos medicamentos que también se han relacionado con infiltración de eosinófilos a nivel intestinal. Entonces, en los últimos tiempos se ha tratado de aclarar ese diagnóstico diferencial y determinar de que es una enfermedad única y que tiene características moleculares y características histológicas que son propias. Y hay unos 987 genes que corresponden a la colitis eosinofílica, y de eso hay unos 850 que son exclusivos de la colitis eosinofílica. O sea, son pruebas que se han hecho transcriptómicas del tejido de biopsia intestinal, y se ha visto que estos pacientes tienen un transcriptoma específico que solamente corresponde a la colitis eosinofílica y que la distancia y la separa no solamente de las otras condiciones eosinofílicas que afectan el tubo digestivo, sino que la diferencia del normal, del que tiene enfermedad de Crohn, del que tiene colitis ulcerativa, o sea, son transcriptomas totalmente diferentes y cogen vías totalmente diferentes y tienen una evolución totalmente diferente y una manifestación desde el punto de vista histopatológico que es diferente y que se diferencia desde el principio de todas las enfermedades que nosotros conocemos. También se diferencia obviamente del síndrome de intestino irritable. Este es un artículo seminal, un artículo que marca un antes y un después en el estudio de la colitis eosinofílica, y fue presentado por Soda en Gastroenterology, donde él pone esta imagen del transcriptoma y vemos ahí cómo hay 987 genes específicos y 851 genes que son exclusivos de la colitis eosinofílica, que lo diferencia de la enfermedad de Crohn y de otras enfermedades que hemos mencionado. Entonces, estos pacientes tienen complicaciones, obviamente, con sangrado, obstrucción, perforación, y este sangrado tiene que ver con la evolución de la fibrosis, al igual que ocurre con el paciente con la esofagitis eosinofílica. Fíjense que después que pasa de 15 años, estos pacientes tienen una fibrosis establecida y esa fibrosis se relaciona con las complicaciones y altera la anatomía y altera el remodelado. Y esto trata de establecer y explicar por qué debemos hacer a tiempo el diagnóstico y por qué debemos establecer una terapia. En el tratamiento, como le dije, la dieta casi nadie la lleva, los esteroides no está establecido completamente, pero es lo que se acerca más al tratamiento específico. Se utiliza la prednisona, se ha utilizado la 5-ASA, los inmunosupresores, y también en los últimos tiempos se han utilizado los biológicos. Hay que darle un seguimiento a estos pacientes, al igual como ocurre con los pacientes con las otras enfermedades, y debemos entender hacia dónde sigue el futuro. Este fue el tema libre que presentamos en el Panamericano en Perú, y nosotros
revisamos 180 biopsias y encontramos 23 casos. O sea que nosotros tenemos casos y estamos reclutando más pacientes con estos casos. Y esos son la anatomía patológica de nuestros pacientes. Al final, ya que se me acabó el tiempo, lo que quiero es llamar la atención de que existen estos pacientes con enfermedad de colitis eosinofílica que es frecuente, que tiene su sello propio y que es una enfermedad definida que nosotros tenemos la obligación de buscarla activamente y buscarla proactivamente y hacer la intención de diagnosticar y hacer la intención de tratar. Los dejo ya al final con ese mensaje de estos dos grandes de España, donde dice que caminante no hay camino, y en esta condición hay pocos caminos que nosotros podemos seguir, entonces nosotros estamos obligados a hacer también camino al andar. Muchas gracias.